gente joven conectada y entonces eso es muy bonito también. Así es. Bueno, pues ya son las 11 de la mañana. Nos atrasamos un poquitito por unas cuestiones técnicas que tuve, pero quisiera darles la más cordial bienvenida. Hoy es 5 de marzo de 2021 y me presento, soy la licenciada Ileana Fajardo, soy la directora de Nutrición y Enfermedades Crónicas de la Secretaría de Salud de Yucatán y pues estoy muy contenta hoy de tener una invitada muy especial que además nos recomendó una nutrióloga que de manera personal yo también admiro mucho, que es la maestra María José Miguel. Ella nos recomienda a la maestra Lupita y la verdad es que ahora sí que comentábamos que gracias a la tecnología, pues es que podemos tenerla hoy en estos webinars de la Secretaría de Salud. Sí, pues ustedes saben que en la Secretaría de Salud pues manejamos muchos temas, ¿verdad? Y bueno, esta semana definitivamente hemos estado dándole mucha importancia al tema de obesidad. Ayer fue el Día Mundial de la Obesidad, pero hay otros temas que tenemos que seguir reforzando, que tenemos que seguir transmitiendo y comunicando. Y ese es el caso de nutrición y cáncer, que es un tema muy importante, que creo que se merece más espacios de los que tiene. Tenemos mucha gente que ha tenido cáncer, que está en procesos de recuperación, familiares que tienen o han tenido cáncer también, y de alguna forma, pues, nadie de nosotros está exento tampoco, ¿no? Desgraciadamente, el estilo de vida, la forma en la que nos estamos alimentando, el sol, la falta de actividad física, bueno, N cantidad de cosas nos ponen en riesgo también de poder presentar algún tipo de cáncer. Entonces, me parece que estas son pláticas que todos deberíamos escuchar. Y por eso le doy la más cordial bienvenida a la maestra María Guadalupe Serna Tomé. Ella es nutrióloga certificada. Hola maestra, buenos días, bienvenida. Buenos días a todos. Muchas gracias. Pues me voy a permitir presentarles un poco del currículum de la maestra. Ella es fundadora del Departamento de Nutrición y Oncología del Centro Oncológico Estatal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios. También es ex jefa del Servicio de Nutrición y Oncología del Centro Oncológico Estatal del mismo instituto. Tiene más de 20 años de experiencia en el manejo nutricional del paciente con cáncer. Estuvo en el Instituto Nacional también de Cancerología. Es investigadora en ciencias médicas, es maestra en nutrición por la Universidad de Barcelona y es una docente de posgrado avalada por CONACYT. Entonces, la verdad es que la maestra Lupita pues tiene absolutamente todas las credenciales. Les comentaba que nos la recomienda también la jefa de dietética que tenemos aquí en el Hospital Orán y pues para nosotros es un gusto tenerle. Este webinar lo estamos transmitiendo vía Facebook. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, por favor, siéntanse bienvenidos a poder hacer el comentario a través de los comentarios de Facebook y con mucho gusto una servidora le podrá pasar si tienen alguna pregunta o comentario a la maestra Lupita. Y quienes están aquí en Zoom tenemos habilitada la parte del chat, entonces si alguien quiere hacerle también una pregunta a la maestra Lupita, pues con mucho gusto podemos utilizar estas herramientas para que podamos hacerles llegar sus comentarios. Así que, maestra Lupita, no le quito más su valiosísimo tiempo y es de usted la pantalla para que pueda comenzar su webinar. Muchas gracias, licenciada Fajardo. Bueno, pues gracias por la presentación. Y bueno, pues como bien dice la licenciada Fajardo, el cáncer ha cobrado mucha más relevancia porque cada vez se presentan muchos más casos. Y vamos a ver un poquito de la epidemiología también y del contexto de esta patología. El cáncer, sabemos que en la actualidad es el principal problema de salud y a pesar de tantas investigaciones que se han tenido, pues todavía fallecen muchas personas. Se sabe que incluso el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, ¿no? Estas son estadísticas todavía de 2018 y incluso para 2015 se sabía que había alrededor de 9 millones de defunciones a partir de esta patología. Y los 5 tipos de tumores más frecuentes o a partir de los cuales la gente fallece con más, fallecen más, pues es el cáncer de pulmón, el cáncer de hígado, el cáncer colorectal, el gástrico y el mamario. Entonces sí es importante, si bien el cáncer hepático, el colorectal, el gástrico en algunas ocasiones, pues hasta que no tenemos el problema en etapas avanzadas de la enfermedad, a veces no tenemos grandes sintomatologías o incluso llegamos a confundir la sintomatología gastrointestinal
con el cáncer, es decir, el tener gastritis, y en muchas ocasiones cuando esta gastritis o esta sintomatología gastrointestinal no se modifica por más de 3 meses, pues sí, a pesar del tratamiento, sí tendríamos que estar pensando en ver a alguien más porque pudiéramos tener algún antecedente de cáncer o pudiera ser incluso este cáncer. Y pues el cáncer de mama es una de las patologías que se lleva muchas más vidas. Y por ello se han hecho grandes campañas a partir de que compremos en el supermercado algunos artículos que están etiquetados con color rosa y que de alguna manera estos fondos se llevan a los programas para detección y tratamiento de cáncer de mama. Aquí, bueno, pues la Sociedad Americana de Cáncer nos dice que de alguna manera existen una gran cantidad de nuevos casos en cuanto a cáncer se refiere, e incluso en el mundo para 2018 se sabía que morían alrededor de 18, bueno, existían alrededor de 18 millones de nuevos casos, y bueno, evidentemente muchos de estos casos iban a terminar en un deceso. De acuerdo con estas estadísticas en el mundo, uno de los principales tumores en el mundo es el cáncer de mama, seguido del cáncer de próstata en varones, el cáncer de pulmón tanto en hombres como mujeres, porque bueno, ya ahora fuman a la par tanto hombres como mujeres, y pues la incidencia de cáncer de pulmón se ha ido incrementando. Y después tenemos el cáncer colorectal, que pues tiene que ver mucho con esta vida rápida, esta vida occidental, ¿no? En donde la gran cantidad de alimentos sin fibra han generado pues una mayor incidencia de cáncer colorectal. Estas son las estadísticas en México, no solo en el mundo. Vemos que los tumores cobran gran relevancia, y el problema es que esto genera grandes costos tanto para el sector salud como para el propio paciente. Y bueno, pues también tenemos las estadísticas en México, y de alguna manera también el cáncer de próstata aquí vemos que es una patología que se presenta frecuentemente. En un segundo lugar, el cáncer de mama, el colorectal y el cérvix. Y muchas de estas patologías se pueden prevenir. El cáncer de próstata, pues existe una prueba que es el antígeno prostático específico. El cáncer de mama existe la mastografía como método de detección. El cáncer de colon, frecuentemente cuando tenemos problemas de pujo, de tenesmo, de sangrado, a veces somos llevados a una colonoscopía que puede determinar si tenemos o no tenemos una patología de este tipo, y además el cáncer de cérvix, que se puede determinar a partir pues, de un Papá Nicolau, ¿no? Que son cosas que están ahí y que en muchas de las ocasiones no, pues no hacemos, ¿no? Tendríamos que hacer una revisión por lo menos anual, y de manera tal que pudiéramos saber si tenemos o no tenemos alguna patología, ¿no? No siempre la vamos a detectar a tiempo, pero esto ayuda en gran medida. Esta es una lámina en donde ya para 2009 la tasa de mortalidad en México era muy importante, y esto ya era establecido por el INEGI. El INEGI nos decía que incluso en 2011, de 2011 a 2016, casi el 50% de las muertes habían sido a partir de una enfermedad en órganos hematopoyéticos en el rango de edad de 0 a 17. En el rango de edad de 18 a 29, los fallecimientos estaban dándose a partir de cáncer de testículo. En el rango de edad de 30 a 59 se daba más en órganos digestivos, es decir, estómago, intestino, hígado, páncreas, vías biliares. Y una de las situaciones que vemos frecuentemente en el Instituto Nacional de Cancerología es que el 60% de los casos son detectados en etapas avanzadas. Si bien el cáncer de mama, el cáncer de próstata y los tumores que ya mencioné pueden ser detectados a partir de las pruebas que se realizan, hay algunos otros que no, como es el cáncer de estómago, el cáncer de hígado. Suelen ser tumores que no nos damos cuenta hasta que el tumor está muy avanzado, en donde a lo mejor si tienen un cáncer de hígado, este paciente va a empezar
a pintarse de amarillo y entonces es cuando nos damos cuenta que algo está pasando y el paciente dice, algo está pasando, me estoy pintando de amarillo. Y evidentemente pues ya sabemos que estos signos de ictericia nos están diciendo que algo está pasando, ¿no? Entonces, lamentablemente, este tipo de tumores, el estómago, el hígado, el páncreas, cuando empiezan a dar sintomatología, esta sintomatología se da cuando estos tumores están muy avanzados y en muchas de las ocasiones la sobrevida para esta población es de tan solo un año. Seguramente ustedes ya conocen la definición de cáncer. Existen muchas a partir de la literatura. Esta es una de ellas y nos dice que el cáncer es la alteración de los métodos de control, de los mecanismos de control y de proliferación en las células y que incluso puede llevar a los sujetos a la muerte. Este es un ejemplo, ¿no? Aquí podemos ver cómo el epitelio se encuentra en condiciones normales, después empiezan a crecer estas células que se empiezan a reproducir con material anómalo y empiezan a ocupar más lugar y a crecer y por contigüidad empiezan a crecer y ocupar un espacio mayor hasta que salen de este espacio a través de la linfa y generan metástasis a distancia. Nosotros antes pensábamos que el cáncer solo se daba en etapas avanzadas de la edad y sin embargo nos hemos dado cuenta que no, que incluso en personas jóvenes se llega a presentar el cáncer y el problema en muchas de estas ocasiones es cuando se encuentra en edades tempranas. A veces la presentación de estos tumores suele ser mucho más agresiva. Entonces hay que tener cuidado, hay que estar como muy al pendiente de estas cosas. Por otro lado, sabemos que la Asociación Americana de Cáncer relaciona el cáncer con diferentes factores que de alguna manera pues se relacionan con la alimentación o con la nutrición, que es a lo que nos dedicamos. El consumo elevado de grasa, una alimentación por ende inadecuada y una pobre actividad física son unos de los tantos factores que se ven involucrados en la presencia del cáncer. Sin embargo, pues son cosas que nosotros podemos modificar mediante nuestra consejería nutricional y además pues el sugerir un plan de ejercicio determinado. Además de estos factores se involucran otros como son la edad, la raza, el sexo, ¿no? Hay, por ejemplo, los tumores de cabeza y cuello se dan mucho más frecuentemente en hombres que en mujeres, considerando el sexo. La historia familiar es mucho más frecuente que una persona que llegó a tener cáncer de mama, ese sí tiene un comportamiento hereditario y pudiese tener a la abuela con cáncer, la hija con cáncer y la nieta con cáncer. Y en muchas de las ocasiones el problema es que cuando la hija llega a tener cáncer, lo llega a tener a una edad más temprana y suele ser mucho más agresivo, como ya les comentaba. La obesidad, el sedentarismo, el tabaco y el alcohol son parte de las cosas que también se saben como factores de riesgo. Y bueno, pues entonces cuando alguna persona se diagnostica con cáncer, pues sabemos que cursan con desnutrición en muchas de las ocasiones y hay que atacar esta situación, este estado de desnutrición, pues sabemos que cuando el paciente está desnutrido, la tolerancia a los tratamientos se disminuye y la morbilidad se incrementa. Y vamos a ir detallando un poco más de esto. Muchos de estos pacientes cursan con alteraciones metabólicas, que es la primera cosa con la que nos topamos. Hay alteraciones metabólicas a nivel de hidratos de carbono, de proteínas y de lípidos, y como parte de las alteraciones metabólicas a nivel de hidratos de carbono, pues ya sabemos que estos pacientes van a tener intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, un aumento en la producción de glucosa y que incluso a pesar de tener concentraciones de glicemia adecuadas, se sigue produciendo estos mecanismos de control de producción de glucosa para la generación de ATPs y por ende energía, pues están descompuestos. E incluso hay un ciclo que se llama el ciclo de Cori, en donde se produce a partir de un ciclo metabólico anaerobio, se continúa produciendo grandes cantidades de glucosa
y sabemos que es un proceso fútil porque se producen se gasta mucha más energía, lo vamos a ver más adelante, que la energía, que la cantidad de glucosa que se genera para producir 38 ATPs. Y bueno, también están las alteraciones metabólicas. Hay una disminución en la síntesis de proteína corporal, en la síntesis hepática, las reservas se ven disminuidas por el constante desdoblamiento, no solo de estas reservas, sino incluso del músculo del sujeto. Y también están alterados el metabolismo de los lípidos. Hay una disminución en la grasa corporal, hay una disminución en la síntesis de lípido, y también en estos casos existe un constante desdoblamiento de los lípidos, y bueno, estos mecanismos están alterados, ¿no? Hay una disminución a nivel de la actividad de la lipoproteína lipasa que de alguna manera permite regular estas alteraciones metabólicas, y sin embargo, pues hay una disminución en la actividad y se sigue ocupando este recurso para formación de energía. Estos son los esposos Cori. Ellos describieron el ciclo de Cori e incluso este descubrimiento los hizo acreedores al premio Nobel. Y como ven aquí en el esquema, para que nosotros produzcamos una molécula de glucosa a partir de una molécula de lactato, necesitamos 6 moléculas de ATP. Estas moléculas de ATP, bueno, se va a dar la formación de glucosa a partir del piruvato. Esta glucosa pasa al músculo y en el músculo va a desprender 2 ATPs. Y bueno, seguimos con el ciclo en donde la glucosa se convierte en piruvato, el piruvato en lactato, en el músculo pasa a través de la sangre este lactato y en el hígado comienza otra vez este ciclo. Pero si se dan cuenta, se gastan 6 ATPs para tan solo producir 2 ATPs. Por eso se dice que este es un mecanismo fútil, es decir, es un mecanismo que gasta más de lo que produce, y de alguna manera se piensa que esto puede disminuir, o es una de las razones por las cuales se disminuye tanto la reserva de músculo como de grasa en el paciente. Y bien, pues nos topamos con un paciente desnutrido a partir de las alteraciones metabólicas, en donde va a perder peso de manera constante, va a haber una reducción de masa muscular y de masa grasa, como ya lo había comentado. Frecuentemente estos pacientes cursan con anorexia e incluso llegan a tener saciedad temprana, ¿no? Y los vemos como se ven aquí en esta imagen. Y bueno, pues evidentemente hay un incremento en el catabolismo de todo el organismo, y bueno, pues estas alteraciones metabólicas van a llevar a estos pacientes a la desnutrición. Y además hay una disminución en el consumo de los alimentos, pues porque ya habíamos comentado que presentan anorexia. En algunas ocasiones, en aquellos tumores de tubo digestivo, llega a haber alguna obstrucción a nivel mecánico, y por ende el paciente pues no puede comer aunque él quiera comer, ¿no? Y además de los efectos secundarios de la terapia endinoplástica, que muchos ya sabemos que genera náusea, vómito, y el paciente, entre otros síntomas, pues hace que disminuya el consumo de los alimentos. Esta desnutrición y esta pérdida significativa de peso que se da a partir de las mismas alteraciones metabólicas, a partir del hecho de incluso tener una obstrucción física, pues va a generar disminución de peso, y el peso es un factor pronóstico y es el primer factor. Casi todos los pacientes pierden peso. Nosotros hemos estudiado a nuestra población y el 90% de los pacientes han perdido peso de alguna manera. Y bueno, pues la desnutrición es un factor de riesgo pronóstico, y después esto va a generar complicaciones a nivel quirúrgico, va a incrementar la toxicidad a los medicamentos e incluso a la radioterapia. Los pacientes desnutridos evidentemente van a incrementar la morbimortalidad y van a tener una mayor posibilidad de infección a nivel de la herida quirúrgica, aquellos pacientes que son operados, e incluso dehiscencia de la anastomosis, sepsis, dificultad para la cicatrización, entre otros.
de manera tal que si se dan cuenta, pues de alguna manera el papel que nosotros desempeñamos en el manejo nutricional de estos pacientes es muy importante, porque muchos pacientes pueden incluso morir, no por el mismo tratamiento, no por la cirugía, no por haber quitado el tumor, sino por las complicaciones inherentes a la desnutrición, y eso es muy, muy importante. De ahí que nosotros tenemos una participación muy importante para evitar que suceda que fallezcan por situaciones relacionadas con la nutrición. Y además nos topamos con algo que se llama síndrome anorexia caquexia. Esto es particular no es solo particular del paciente con cáncer, hay otras patologías que presentan caquexia, y esta caquexia se caracteriza por la pérdida de músculo y por la pérdida de grasa, como lo hemos venido mencionando de alguna manera. Y bueno, pues vemos a los pacientes así como en esta imagen, y es importante reconocer que si el paciente tiene un proceso de caquexia, esta caquexia es un factor pronóstico, que incluso es un factor de mal pronóstico y por ende de mala respuesta a los tratamientos. Entonces hay que estar como muy pendientes y muy finos en la detección de esto. Esto es un esquema en donde, bueno, como bien lo comentaba, no es la única patología que presenta caquexia. Sin embargo, bueno, esta caquexia genera anorexia, genera respuesta inflamatoria, resistencia a la insulina, hipogonadismo y anemia. Y bueno, de alguna manera estas van a generar lo que ya mencionamos, desgaste de músculo y de grasa, pérdida de peso a partir del desgaste de músculo y de grasa, y que el paciente tenga menor músculo que le permita desde respirar, ¿no? Salir de un ventilador mecánico, a lo mejor en una terapia intensiva. Entonces es importante que lo alimentemos adecuadamente. Y esta caquexia se divide en varias fases. Está la fase precaquexia, la fase de caquexia y la caquexia refractaria. Y parte de lo importante de esto es que mientras el paciente está en una etapa de precaquexia o de caquexia, el paciente es recuperable. Son aquellos pacientes que han llegado a perder entre 5 y 10% de su peso, de su peso habitual, que a lo mejor tienen sarcopenia o que incluso llegan a tener un índice de masa corporal menos del 20%. El gran problema que se tiene es en este grupo de pacientes, en donde la caquexia refractaria pues es la puerta al no regreso. Entonces, para nosotros es muy importante mantenerlos y si los encontramos en estas dos etapas, evitar a toda costa que el paciente entre en una caquexia refractaria. Y bueno, la caquexia refractaria tiene que ver con muchas situaciones, incluso con la producción de citoquinas a partir de que se instala una respuesta inflamatoria determinada. Y bueno, aquí nos topamos no solo con pacientes desnutridos, nos enfrentamos a una población también de pacientes obesos que desencadenan incluso una respuesta inflamatoria sistémica leve, incluso ya por tener algún grado de obesidad, y a eso le sumamos la respuesta inflamatoria que se da a partir de la presencia de un tumor. Y entonces nos preguntamos si de alguna manera también no solo las alteraciones metabólicas tienen implicaciones desde el punto de vista nutricional. Pues fíjense que las citoquinas también. Estas citoquinas van a tener ciertos efectos, existen varias, ¿no? En la literatura, el interferón gamma, la interleucina 1, la 2, la 6, el factor de necrosis tumoral alfa, y estas citoquinas son muy importantes porque no solo actúan desde el punto de vista médico, ¿no? Actúan alterando desde el punto de vista nutricional a estos pacientes. Tenemos el factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral, fíjense, va a aumentar la proteólisis. De por sí ya hablábamos que hay alteraciones metabólicas a nivel de las proteínas. Bueno, esta interleucina también genera proteólisis, aumenta la gluconeogénesis y en muchas de las ocasiones puede generar diarrea, náusea y vómito. Por otro lado, la interleucina 1 puede generar fiebre, resistencia a la insulina y de alguna manera también limita el efecto hipotalámico de la leptina. Estos pacientes van a cursar con anorexia, saciedad temprana, pérdida de peso y apetito. En el caso de la interleucina 2, van a poder cursar con fiebre, con eritema, con síntomas como náusea y vómito. La interleucina 6 induce la lipólisis,
de alguna manera también aumenta el crecimiento tumoral y bueno, se ven manifestadas pérdidas de peso, ¿no? A partir incluso de náusea y vómito, y además el interferón gamma actúa a nivel de la producción de ubiquitina, del gen de la ubiquitina, que sabemos que son citoquinas, bueno, que se producen cuando hay una fase aguda, y que de alguna manera van a afectar porque también van a generar fatiga, astenia, pérdida de peso y náusea. Y estas citoquinas de alguna manera no solo intervienen de manera negativa en esto que ya mencioné, estas citoquinas además favorecen el crecimiento tumoral, inducen la angiogénesis, es decir, forman nuevos vasos sanguíneos porque como el tumor crece, requiere de tener nuevas vías para poder ser alimentado. Y entonces, no solo eso, incluso promueve las metástasis, el incremento, como vieron en una de las primeras láminas, cómo se va incrementando la adhesión celular, se van formando más y más y más células tumorales, y además interviene en la apoptosis, es decir, la muerte celular programada. Estas células no tienen una muerte establecida, no tienen una muerte programada como lo tienen las demás células, de ahí que, bueno, se generan estos desgastes. Por otro lado, el factor de necrosis tumoral se correlaciona con el grado de respuesta y les voy a platicar por qué. Resulta que entre más grande es el tumor, pues se asocia con una mayor producción de estas citoquinas. Y entonces cuando el oncólogo médico, en el caso de algunos pacientes que requieren quimioterapia, les da quimioterapia, el tumor reduce y de alguna manera, pues evidentemente hay menos células que producen estas citoquinas y entonces esto se va a correlacionar con el grado de respuesta al tratamiento. Si yo tengo en sangre menor concentración de este factor de necrosis tumoral, me habla de forma indirecta de que este paciente tiene una mejor respuesta al tratamiento con quimioterapia. De ahí que, bueno, esta diapositiva dice la disminución de la concentración de este factor pudiera ser un indicador de la respuesta a la quimioterapia. Y bueno, como les decía, la interleucina 1 pues, es un agente anorexigénico, está producido por los macrófagos, mantiene las alteraciones metabólicas que ya mencionamos, produce proteólisis. En el caso de la interleucina 2, produce fiebre, eritema, anorexia, pérdida de peso, náusea, vómito, que de alguna manera van a generar desgastes tanto de peso como de músculo y de grasa. Y la interleucina 6, casi la mayoría de los artículos manejan o en donde refieren interleucinas, pues la interleucina que más estudias es la interleucina 6. Y la interleucina 6 incrementa con relación también al crecimiento tumoral, genera caquexia, alteraciones metabólicas, y el interferón gamma genera astenia, adinamia, cansancio en general, ¿no? Estos pacientes se sienten con la pila baja, ¿no? Y existe algo que es mucho más reconocido y sobre todo ahora en épocas de pandemia todo el mundo le hace PC, proteína C reactiva. Y esta proteína C reactiva es un biomarcador, se sintetiza en el hepatocito y se sintetiza cuando hay una respuesta inflamatoria, ya sea aguda o crónica. Una de las situaciones es el hecho que esta proteína C reactiva, al producirse en el hígado, al ser una citoquina que se produce en una respuesta inflamatoria instaurada ya, esta respuesta inflamatoria condiciona que hay una disminución en la síntesis de albúmina sérica. Es decir, se empieza a producir mucha más concentración de proteína C reactiva y la producción de albúmina se disminuye. No es una prioridad para el organismo. Por eso ahora hay algunos indicadores en donde combinan la proteína C reactiva con la albúmina para establecer ciertos indicadores de desnutrición. Ya la albúmina ya no es per se una variable que nos hable de desnutrición como tal, de forma aislada. Es una variable útil, pero tenemos que combinarla con algunas otras variables bioquímicas. Como les decía, incluso la proteína C reactiva cuando se encuentra incrementada puede o resulta ser un predictor de sobrevida. Cuando la tenemos en concentraciones muy elevadas, este es incluso un factor de un pronóstico malo. Y bueno, pues va a incrementar evidentemente los riesgos de complicaciones.
Y cuando existe un desequilibrio entre la producción de unas y de otras, es decir, cuando hay más citoquinas proinflamatorias, pues el paciente va a tener peores pronósticos. Y entramos a la etapa en donde vamos a dar un tratamiento, en donde, bueno, las piedras angulares del tratamiento del paciente con cáncer, pues es la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Cada una de estas tiene su momento. La cirugía se da, es más curativa en etapas tempranas. Se llega a ocupar cirugía en etapas clínicas 2 o 3, que ya son etapas, sobre todo la 3 y la 4 avanzadas, y ya en las etapas avanzadas se ocupa más quimio y radio para tratar de paliar que la velocidad del incremento en la producción de las células tumorales, de este crecimiento tan desmedido, y bueno, en muchas de las ocasiones no son con fines curativos, son con fines más paliativos, salvo en aquellos casos como las leucemias o algunos otros tumores de próstata, se tienen como respuestas muy buenas en la administración de quimioterapia, pero no en todos los casos, ¿no? Es importante que de alguna manera los pacientes que entran a un quirófano tengan una reserva de músculo y de grasa adecuado, pues para evitar aquellas complicaciones como es la dehiscencia de la anastomosis, los eventos infecciosos, que pasen más tiempo dentro del hospital y que por ende estos pacientes incluso puedan incrementar su mortalidad. En el caso de la radioterapia, pues también suceden cosas de ese tipo, ¿no? Las complicaciones se dan muy semejantes a la aplicación de la quimioterapia, en donde el paciente va a tener náusea y vómito. Y bueno, estos tratamientos oncológicos, de alguna manera tratan de disminuir que los pacientes tengan un incremento de estas células tumorales tan rápidamente y bueno, pues que no estén tan alterados. Y bueno, la quimioterapia, cabe mencionar que también es otro de los tratamientos que, como ya mencionaba, generan náusea, vómito y algunos otros trastornos que al dejar de comer pueden alterar el estado de nutrición del paciente. Y en estos casos es bien importante reconocer que la albúmina sérica la albúmina sérica juega un papel muy importante en el transporte de los medicamentos a la célula tumoral. Al ser un transportador y cuando estos pacientes llegan a cursar con hipoalbuminemia, pues no existe un transportador que lleve este medicamento a las células y por ende al no ser transportado al lugar donde se necesita, genera más toxicidad. Y entonces, de alguna manera, estos pacientes, cuando están desnutridos, empiezan a disminuirle la dosis de quimioterapia, cuando esta albúmina baja, y en muchas de las ocasiones tienen que suspender el tratamiento y mandarlo al servicio de nutrición, precisamente para que lo pongamos en condiciones y el paciente pueda continuar con su tratamiento, ¿no? Tienen que suspenderlo porque en muchas de las ocasiones lo mata primero la desnutrición y las complicaciones a partir de no tener un transporte adecuado que la misma enfermedad. Entonces, son pacientes en donde se hace necesario el que tengan un manejo nutricional. Esta es una lámina que esquematiza tanto el ciclo celular como el uso que se le da a los medicamentos. Existen, como sabemos, hay combinación de medicamentos que se van a requerir para tratar algún cáncer en algún órgano específico. Existen la familia de los medicamentos que son antimetabolitos, los alcaloides, los taxanos, los alquilantes y algunos antibióticos que de alguna manera se ocupan en el tratamiento con cáncer. Se llegan a ocupar la combinación de estos, porque si se dan cuenta, aquí hay algunos medicamentos que actúan a nivel de la fase de síntesis del ciclo celular. Hay algunos otros que actúan a nivel de la fase de mitosis y algunos otros a todo lo largo del tratamiento. No siempre las células se encuentran en el mismo momento y es por eso que se requieren de la combinación de estos medicamentos. No se ocupa en muchas de las ocasiones un solo medicamento, se ocupa la combinación de ellos
porque cada uno de estos va a atacar a la célula en un diferente momento. Y entonces, evidentemente el paciente va a tener, con todo lo que ya hemos mencionado, un agotamiento de las proteínas corporales, que se va a asociar con la supervivencia. Los pacientes desnutridos tienen una pobre respuesta a la quimioterapia y bueno, pues son fines funestos. Un segundo a todos. Creo que falló el internet de la maestra Lupita. Vamos a darle nada más un momento para que pueda seguir con su webinar que está sumamente interesante. Permítanme un segundito nada más para que podamos darle chance a la maestra Lupita Serna de poder reconectarse al Zoom. Y vamos a esperar nada más un momentito más. Vamos a darle chance a la maestra Lupita Serna de que ella pueda reconectarse. Me está marcando. Un segundo, por favor. Sí, un segundito. Ya se comunicó conmigo la doctora y ya está entrando otra vez a la sala de Zoom para que podamos continuar con el webinar. Mientras, digo, pues hay que aprovechar, ¿no? Finalmente toda la información que nos está dando la maestra Lupita
pues la verdad es que es bien importante. Creo que todos los que estamos, ya sea frente a pacientes, ¿no? Que viven con cáncer o que se están recuperando o que están en ese proceso de tratamiento, pues siempre es muy importante escuchar la información y sobre todo acercarnos a profesionales de la salud que tengan pues las habilidades y los conocimientos para poder manejar a los pacientes como debe de ser, ¿no? El paciente con cáncer requiere absolutamente de todo nuestro cuidado, de toda nuestra habilidad, de todos nuestros conocimientos, pues para poder proteger de la mejor manera posible su integridad nutricional, ¿no? Entonces, vamos a darle 2 minutitos nada más a la maestra Lupita para que ella pueda conectarse y en un segundo continuamos. Gracias. Y bueno, aprovechando nada más igual este espacio que nos da la maestra Lupita sin querer en que se desconectó, tenemos una activación física este domingo, tenemos una activación virtual que vamos a llevar a cabo durante todo el día. Les voy a compartir ahorita la invitación para que quienes se quieran sumar o se puedan sumar, pues son completamente bienvenidos a hacerlo. Tendremos esta activación virtual. Les voy a compartir la pantalla. Este domingo, por el Día Mundial de la Obesidad, tendremos una activación virtual en donde pues ustedes podrán de alguna manera participar pues desde donde ustedes quieran y como ustedes quieran. La verdad es que con la actividad física pues lo más importante es poder movernos, ¿no? Todo movimiento cuenta, recuerden que eso nos dice la OMS, cada movimiento cuenta para poder realizar actividad física. Entonces, lo único que les pido, pues, es que sigan lo que nos indica la convocatoria, ¿no? Es inscribirnos al correo de la Dirección de Nutrición, @ssy.gov.mx. Cuando ustedes se inscriban, van a poder recibir un número de participación que finalmente lo van a imprimir y van a ustedes a poder hacer su actividad física de su preferencia durante todo el domingo. Y lo único que tendrán que hacer es tomarse una foto haciendo esta activación física, que sea, si puede ser caminar, montar bicicleta, puede ser en familia, puede ser ustedes solos, y suban sus comentarios. Hay una publicación en la página de Facebook de la Secretaría de Salud donde está esta convocatoria, donde van a poder subir sus comentarios y les vamos a hacer llegar allá su medalla virtual de participación para que ustedes también pues presuman que se están activando y que de alguna manera pues estamos participando con esta activación física. Así que les invito, ¿no?, a participar. Esto es una actividad que pues finalmente podemos hacer desde cualquier lugar, así que pues ojalá que puedan ustedes sumarse a la actividad. Les invito a entrar a la página de la Secretaría de Salud de Yucatán, a la página de Facebook, donde podrán encontrar absolutamente toda la información. Y aquí está ya la maestra Lupita con nosotros, ya está entrando a la sala de Zoom. A la tecnología le encanta hacernos sudar, pero nosotros podemos más que la tecnología. Así que aquí está la maestra Lupita. Maestra Lupita, bienvenida de nuevo. Gracias. Ay, Pues, no, al contrario, así aprovecharon y se pararon, hicieron su pausa activa y toda la cosa para que entonces puedan seguir escuchando su webinar. Adelante, maestra Lupita, por favor. Muchas gracias. Pues bueno, platicábamos que el hecho de tener desnutrición impacta en tener una albúmina sérica disminuida, y que de alguna manera estos sean factores que condicionan alteraciones. Este es un estudio en donde evaluaba la hipoalbuminemia y bueno, pues veían complicaciones tempranas como dehiscencia, como falla en la herida. Este es otro artículo en donde nos habla también de la utilidad de los biomarcadores séricos en cáncer de colon, y pues aquellos pacientes que tenían albúminas menores de 3,5 morían más frecuentemente. Aquellos pacientes que tenían albúminas también por debajo de 3,2 tenían mayores complicaciones asociadas de dehiscencia y este tipo de cosas. Y
Y bueno, pues como lo mencionábamos, son factores predictivos. En muchas de las ocasiones, estos pacientes, por lo que en este estudio, el 62% de los pacientes cursaban con algún tipo de complicaciones, como lo muestra la lámina, fístula, sepsis, infecciones. Este otro que fue realizado en tumores de páncreas, que también evidencia que el hecho de no tener una concentración de albúmina sérica determinada, pues puede generar la presencia de fístulas. Y bueno, también de alguna manera el que podamos tener una alimentación temprana en estos pacientes es muy importante. Lo que establece ASPEN y ESPEN, sobre todo ESPEN, es que a más tardar a las 48 horas, 72 horas, tenemos que estar estableciendo un apoyo nutricional el que sea necesario, pues para evitar que haya balances nitrogenados positivos, atrofia de las vellosidades, y bueno, que permita tener una síntesis de proteína adecuada en estos pacientes, ¿no? Y que se disminuye el catabolismo. Y bueno, también existe algo que es el consenso de ERAS, en donde ya muchos pacientes entran a la cirugía no en ayuno estricto, se les da una solución, el que se puede ocupar diferentes, aquellas que se usan para la curva tolerancia a la glucosa, se puede dar 2 horas previo incluso de la cirugía y eso evita que el paciente esté en un periodo hipercatabólico. La aplicación del ERAS ha mostrado pues grandes avances, eso hace que el paciente no genere hipercatabolismo y que bueno pues podamos incluso pensar en iniciar el alimento mucho más tempranamente para que no se vean estos desgastes. Y bueno, pues de ahí que exista la importancia del apoyo nutricional artificial, enteral, parenteral, el mixto, y de el pensar en algunos incluso macronutrimentos como es el omega 3. El omega 3 sabemos que entra a nivel de la membrana celular, actúa a nivel de bloquear el factor kappa y esto hace que haya una disminución en la producción del RNA mensajero y entonces hay una menor producción de citoquinas. Sabemos que, bueno, pues que los ácidos eicosapentanoicos provienen de los ácidos grasos poliinsaturados y bueno, sabemos que sucede todo esto hasta formar ácidos eicosapentanoicos y ESPEN establece una dosis de 2.2 gramos en 24 horas, que es lo que permite de alguna manera mover o influir en la respuesta inflamatoria en estos pacientes. Y artículos existen muchos que evidencian esto, de ahí que ESPEN lo publicara ya en sus guías 2016 y 2017, que son las más actuales para el manejo del paciente con cáncer, y entonces no tengamos estos desequilibrios a nivel de citoquinas y que se vean alterados como ya lo mencionamos. No es comercial, pero hay dos complementos que son frecuentemente usados, son los más conocidos. Uno es el Prosure y el otro es el Suportan, y fueron diseñados con estudios en pacientes con cáncer, en donde pudieron ellos poner una dosis de 1.1 gramos de omega 3 por bote o por lata y de alguna manera la dosis para poder interferir con este ciclo de respuesta inflamatoria pues es el uso de dos suplementos de este tipo. En el Instituto Nacional de Cancerología, bueno, pues se ocupan diferentes formas para, bueno, no sé, existe una forma para determinar qué es lo que el paciente necesita, que seguramente muchos lo hacen. El evidenciar o en qué condiciones se encuentra el paciente en el momento, pues se hace a través de una evaluación nutricional que pues nos va a permitir determinar a quién se le va a dar algún tipo de apoyo nutricional si es que lo requiere y se hace de manera rutinaria, eso es lo recomendable. Para esto aplicamos el proceso de atención nutricional en donde hacemos una valoración nutricional, un diagnóstico, una intervención y un monitoreo. Y bueno, pues para esto lo primero que tenemos que hacer es una evaluación nutricional y se debe de hacer al momento también que va a la consulta de oncología. Y para esto ocupamos diferentes métodos de tamizaje. Hay algunos publicados por ESPEN en este artículo precisamente y es el compendio de la mayoría de las herramientas de tamizaje, valdría la pena que lo leyeran.
Y si no, se lo voy a dejar yo a la LIC Fajardo, algunos de los artículos que pudieran ustedes o que pudiera ser de interés para ustedes. En el manejo del paciente con cáncer, si bien hay muchas herramientas de tamizaje, ocupamos específicamente la valoración global subjetiva generada por el paciente por Oteri. Existe, por otro lado, el Nutri-Score, el CONUT y el NCR, porque bueno, es una forma fácil y rápida para saber en dónde se encuentra el paciente. El NCR se hizo en pacientes hospitalizados, no se hizo en población oncológica, y la valoración global subjetiva y el Nutri-Score y el CONUT ocupan, sí se pueden ocupar como de mejor manera en el paciente oncológico. Sin embargo, pues yo considero de mayor utilidad la valoración global subjetiva generada por el paciente. Esta lámina tiene una comparación entre estos métodos, que bueno, probablemente no lo vayamos a hablar a detalle, pues el tiempo es más corto, pero se ocupa alguna de estas herramientas de tamizaje para hacer la evaluación nutricional, en donde tocamos estos aspectos, como ustedes ya lo saben, la antropometría, los valores bioquímicos que también nos permiten interpretar, las citoquinas, el registro, la parte dietética, y evidentemente pues ocupamos las guías de valoración de estos pacientes. La herramienta, lo que es el caso de la valoración global subjetiva, es una herramienta validada por ESPEN. Este es el artículo de donde lo tomamos, fue publicado en 2003 y fue publicado por Bauer y Capra, sin embargo fue hecho por Feidoteri y además está avalado por la Academia de Nutrición y Dietética. Este es el formato específico que va a ocupar diferentes aspectos, como en algunos otros formatos de valoración, como es el cambio reciente de peso, la sintomatología, el consumo de alimentos y también la capacidad del paciente. Aquí se van dando ciertos puntajes en estas casillas. Estos puntajes me van a arrojar un valor que me va a encasillar o me va a caracterizar qué es lo que voy a hacer con este paciente, si el paciente está bien alimentado, qué es lo que tengo que hacer. Y bueno, una vez haciendo una evaluación, ocupando una encuesta de tamizaje, establecemos un diagnóstico. Existe lo que establece la Academia de Nutrición y Dietética, diferentes dominios. Está el dominio del consumo, el dominio clínico y el dominio de comportamiento, pues que nos va a permitir establecer y normar un poco de la forma en que hacemos la evaluación y, bueno, entonces establecer diagnósticos PES, ¿no? El problema, la etiología y qué síntomas evidencian estos diagnósticos, hacer una intervención nutricional, ya sea oral, parenteral, mixta, acorde con lo que establecen las guías. Están las guías del 2009, después hicieron las guías del 2016 y las del 2017, que incluso están de forma accesible en la página, y si no, yo se las dejo a la licenciada Iliana Fajardo para que ustedes las tengan. Y entonces estos guías determinan pues qué vamos a hacer con nuestro paciente, cuáles son las estrategias y los objetivos que vamos a tener con él. A partir de la encuesta de tamizaje, vamos a hacer una valoración antropométrica, bioquímica, el desempeño físico, el dietético, a partir de lo que también establecen las guías de ESPEN. Y bueno, pues vamos a dar un aporte nutrimental determinado entre 25 y 30 kilocalorías, 2 gramos de proteína, que normalmente es lo que ocupamos. A veces se requiere incluso un poquito más. Nosotros tenemos pacientes mucho más desnutridos que los que tiene reportados ESPEN. Y nosotros llegamos a ocupar un poquito más de lo que establece la guía, previo un balance nitrogenado. Y bueno, obvio, en aquellos pacientes que tienen una falla renal, pues se ocupa 1 o 1.2, sabiendo que son pacientes que están en una respuesta inflamatoria sistémica. Y bueno, un poco más de cantidad de lípidos, menos hidratos de carbono, más omega 3, menos omega 6, y las vitaminas y minerales acorde con la RDA. El ejercicio también está indicado en esta población. Las guías de ASPEN hablan en resumen de que puedan tener el paciente un consumo adecuado a partir de las vías
que podamos ocupar entre las 24 y 48 horas, buscar incluso si se requiere de un apoyo nutricional artificial, ocupar una herramienta de tamizaje, evaluar que la proteína C reactiva esté por debajo de 10 miligramos sobre decilitro para evidenciar que no haya una respuesta inflamatoria, y entonces instaurar, ¿no?, un apoyo nutricional, y ya sea vía oral o parenteral o enteral, que tengan un aporte de vitaminas y minerales de este tipo, con un aporte de 2.2 gramos de EPA, y bueno, y en aquellos pacientes que se pueden ocupar el protocolo ERAS, ocuparlo, pues no todos los pacientes son candidatos, pero siempre que se pueda ocupar, ayuda. Y evidentemente dar un monitoreo, ya sea, es muy importante, ¿no? El peso, indicadores bioquímicos de alarma, ¿no? Esto es algo que se sugiere como parte del monitoreo de estos pacientes. Y bueno, a manera de conclusiones, para tratar de finalizar esta charla, pues es el hecho de que estos pacientes con cáncer de alguna manera generan un costo muy elevado y un gran problema de salud. Y bueno, hoy estamos dando esta plática precisamente para la Secretaría de Salud de Yucatán a través de la licenciada Ileana Fajardo. Y bueno, pues la detección temprana y el que podamos tratar oportunamente a estos pacientes evita que estos pacientes tengan complicaciones asociadas no solo a la desnutrición, sino incluso a la obesidad e incluso derivado también de los tratamientos antineoplásicos que se aplican con esta población. Evidentemente va a haber una adecuada nutrición que va a permitir que los pacientes mueran menos y que, por otro lado, mejore la calidad de vida de estos pacientes. Y esta lámina me gusta mucho porque mucho de lo que puede cambiar el panorama de esta patología es el estilo de vida. Y esta lámina dice, el padre le dice a sus hijos, ¿creen que puedan ustedes poner pausa a su juego lo suficiente como para venir a cenar? Y los niños le dicen, no es un juego, es tan solo un estilo de vida. Y bien, pues si nosotros modificáramos este estilo de vida, pudiéramos hacer muchas cosas. Y bueno, pues me despido parafraseando lo que dijo Hipócrates, que la comida sea tu alimento y que el alimento sea tu medicina. Muchas gracias a todos por estar el día de hoy aquí. Gracias a la licenciada Ileana, a la Secretaría de Salud de Yucatán, y gracias a ustedes por estar el día de hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias a la maestra Lupita. La verdad es que es lo que creo que, bueno, recuperando lo que decía yo al principio, ¿no? La verdad es que estos espacios para platicar acerca de nutrición o estado de nutrición y cáncer siempre son importantes, y la verdad es que me comprometo a ver que podamos tener más de estos espacios, porque no es un tema que se trate habitualmente, y la realidad es que, y creo que usted lo sabe mejor que nadie, en estos temas, las guías, por ejemplo, clínicas o las guías nutricionales, se van actualizando todo el tiempo. Entonces, el hecho a lo mejor de que hayas leído algo sobre tratamiento o sobre diagnóstico para paciente con cáncer hace un año, pues a lo mejor ya sufre algún tipo de modificación. Entonces, es un tema que requiere constante actualización. Alguna ponente nos contaba también un poco que pues cada cáncer es diferente y se comporta diferente en diferentes personas, porque pues las personas que de alguna manera desarrollan algún tipo de cáncer, pues a lo mejor también ya tienen otras comorbilidades o ya vienen con un estado de nutrición previo, que puede ser un peso normal, que bueno, es lo más favorable, o ya vienen con sobrepeso, obesidad o con algún grado de desnutrición o anemia. Entonces, definitivamente esto pues requiere de todas las habilidades que podamos tener, pues para poder tratar como se debe a nuestros pacientes y lograr que no pierdan el buen estado de nutrición. La maestra Juliana, que estuvo con nosotros igual hace unos días, nos decía que la desnutrición no es una regla escrita, o sea, no es ley. No cada paciente con cáncer tiene que pasar por procesos masivos de deshidratación y de desnutrición o de caquexia. O sea, ahí radica también la habilidad del nutriólogo que esté trabajando en coordinación con el equipo de salud
y que los pacientes pues se acerquen a profesionales de la salud, ¿no? Sí, Entonces, definitivamente esto es tan solo pues como una visión, abuelo de pájaro, de lo que sucede sí, con los pacientes, ¿no? Es muy difícil tratar, ¿no? Porque simplemente en una patología como esta se ven involucrados diferentes órganos en muchas ocasiones. Llegamos a tener pacientes que tienen dos tumores de orígenes diferentes, les llamamos doble primario. Entonces, y no solo eso, como bien lo comentaba usted, llegan a tener diabetes, hipertensión, no solo el cáncer, ¿no? ujú, Entonces, a veces platicamos decimos de manera coloquial, al perro más flaco se le cargan las pulgas, ¿no? Y sí, así es, o sea, no solo van a tener cáncer, tiene que ver mucho la edad del paciente, las comorbilidades que tiene, el estado de salud del paciente, desde si vive solo, ¿no? Desde qué acceso a alimentos correcto. tiene, porque bueno, cuando yo llegué al Instituto Nacional de Cancerología, llegaban pacientes que comían solo frijoles y algún tipo de verdura. Ya la economía ya no les permite llegar a la Ciudad de México a atenderse al Instituto Nacional de Cancerología. Esos pacientes lamentablemente mueren en su lugar de origen y eso es Correcto. Eso muy es correcto. triste, No, ¿no? hace Entonces, falta mucho, ¿no? Mucho, hay que mucho camino que recorrer. Y la realidad es que, pues como todas las enfermedades crónicas no transmisibles, pues también el cáncer está ganando un espacio y está ganando un lugar en los hospitales, en los centros de salud. Y es nuestra responsabilidad como profesionales de la salud, pues saber que los pacientes con cáncer van a llegar y tenemos que tener las habilidades también para tratarlos y la sabiduría también para referirlos cuando no los podamos manejar. Porque luego claro, también eso pasa a veces, ¿no? Que bueno, sí puedo, y el sí. paciente con cáncer, un día es muy valioso, ¿no? Y lo que puede perder en un día o en 2 días o en una semana, pues es muy importante protegerlo. Entonces, sí vale la pena que pues, realmente Y no sobre todo, el ¿no? recalcar el Ujú, gran papel que tenemos nosotros, es ¿no? correcto. En el área de la nutrición. A veces no nos la creemos. Y el papel que nosotros podemos ejercer en la sobrevida de un paciente es bien importante, bien Es correcto. importante. En Es el correcto. Instituto Nacional de Cancerología, todo paciente referido al servicio, precisamente por eso. No, ahí entra esta importancia del trabajo multidisciplinario. Me parece que en patologías como el cáncer es cuando de verdad podemos ver las bondades y lo necesario que es el trabajo multidisciplinario. O sea, es imposible llevar al éxito, ¿no? A un paciente con cáncer si únicamente lo trata una disciplina o dos disciplinas, ¿no? Ahí entra, es muy importante el trabajo multidisciplinario. Hay algunos comentarios que nos están Sí, haciendo, maestra Lupita, la verdad es que, bueno, hay muchísimos, por supuesto, de felicitaciones y de agradecimientos por gracias. estar compartiendo sus experiencias y por estar compartiendo esta actualización en nutrición y cáncer. Hay algunas preguntas como si, por ejemplo, que llegan pacientes y preguntan este tema de los métodos de cocción, ¿no? Que qué tan recomendable es si ya tengo cáncer, por ejemplo, o estoy en algún tipo de recuperación o remisión, el comer asados, ¿no? O comidas que están quemadas o muy doradas. ¿Qué recomendaciones se pueden hacer al respecto? Nos pregunta seguramente es un profesional de la nutrición también. Claro, pues bueno, de alguna manera, pues tratar de llevar el alimento a algo que podamos hacer todos los días, es decir, a la cotidianeidad, ¿no? Evidentemente, los pacientes tenemos que asegurar en ellos una cantidad de proteína determinada y pues hay que enseñarlos que no necesariamente esta proteína tiene que ser hervida o asada, ¿no? Uh Podemos -huh. mantener esos guisos que solíamos ocupar como por ejemplo las verdolagas en salsa verde, ¿no? Uh Con -huh. carne, ¿no? A veces le tenemos mucho miedo al puerco, ¿no? El puerco no tiene nada de malo, el problema a veces es la cocción y bueno, pues tratar de disminuir un poco la cantidad de grasa,
pero la cuestión es a partir de los cisticercos, ¿no? Pero el poder ocupar esta proteína en guisados que solemos ocupar en nuestros lugares de origen es una opción, ¿no? Y entonces, sí es importante guiarlos en ese sentido a poder generar un aporte de proteína que alcance lo que recomienda ESPEN, y que lo haga con los alimentos que hace y con los tipos de guiso que hace de manera habitual, ¿no? Evidentemente, pues buscando una disminución en el consumo de grasa, ¿no? A lo mejor mi puerco en salsa verde, pues lo hiervo y le quito la nata de grasa, ¿no? Y me lo puedo comer. Ya hay puerco incluso en el súper con menos cantidad de grasa, o res o el pollo, ¿no? En estas presentaciones que solemos comer, ¿no? Yo creo que tenemos que ocupar lo que el paciente consume para que no sean alimentos que, si bien ya está con náusea y con vómito y que son alimentos que en realidad no acostumbra a comer, pues que esto dificulte que él siga perdiendo peso. Entonces sí hay que tratar como de evidentemente, pues, no ocupar estos alimentos. Generalmente, pues, si la tortilla se nos quema, pues no la ocupamos, ¿no? Entonces, Así es. pero sí tratar de llevarlos a que coman proteína, sobre todo la proteína, que es lo que más falta les hace, ¿no? Cuando están en una etapa de respuesta inflamatoria sistémica. Es correcto. Aquí hay otro comentario, nos pregunta Gaby, dice, ¿hay algún dato que indique la mayor prevalencia de cáncer testicular en jóvenes relacionados con el lugar donde guardan los teléfonos celulares? Fíjate que, maestra, que esta es una pregunta que he escuchado de manera recurrente. El tema Ajá. de la frecuencia, si ha aumentado la frecuencia de cáncer testicular por guardar los teléfonos celulares, digo, en los pantalones, ¿no? En los bolsillos de los pantalones. ¿Hay alguna relación o en el instituto Pues hay alguna no, investigación con respecto a esto? no hasta el momento, no existe alguna investigación que genere una asociación directa entre el uso del celular en el pantalón y la presencia de cáncer, ¿no? De testículo, no todavía, no todavía. Perfecto, sí. Y aquí hay otra pregunta también interesante, nos pregunta Álvaro, nos dice que sí, ¿qué relación tiene el pH de la alimentación con también con algún tipo de cáncer? Supongo que se refiere un poco a estas dietas que de repente son de pHs muy ácidos o muy alcalinos. Entonces, si tiene alguna relación el pH de la dieta con la aparición de algún tipo de cáncer. Él lo pregunta en relación a la gastronomía yucateca, pero yo creo que ahí no importa, ¿no? Bueno, supongo, no Es hay. deliciosa. Además, está muy rica la gastronomía yucateca y al contrario, ¿no? Las dietas tradicionales precisamente tienen ese papel protector, ¿no? Porque pues incluyen alimentos frescos y de la región. Pero sí también hay otra pregunta relacionada con lo mismo, con el pH, si el pH de la dieta está relacionado con la aparición de algún tipo de cáncer. Sí, bueno, un poco el pH ácido y básico tiene también relación con el hecho de que cuando comemos más proteína es un pH más ácido, y cuando comemos más frutas y verduras es un pH más básico. Entonces, de alguna manera, tiene que ver con el hecho de que el mexicano no come grandes cantidades de frutas y verduras, ¿no? Entonces, en realidad tiene que ver con el hecho que no tenemos una alimentación adecuada. Y no hablamos de comida rápida, ni mucho menos. Simplemente a veces nada más nos comemos el guisado y no adicionamos ni fruta ni verdura a nuestra alimentación, y entonces tenemos muchos problemas, incluso trastornos digestivos. O sea, en realidad tiene que ver con eso, Es ¿no? correcto. No tanto así que si es una dieta con un pH ácido básico, más tiene que ver con la cantidad de fibra que comemos, con la cantidad de grasa que comemos, con la cantidad de ejercicio que hacemos, ¿no? Y que es un poco lo que decía en la lámina anterior, o sea, es un estilo de vida, lamentablemente, ¿no? Y lo evidenciamos a partir de que somos el país con el primer lugar en obesidad, Correcto. ¿no? Es que es Entonces, inevitable, ¿no? Relacionar una cosa con la otra y precisamente por eso las altas prevalencias también de cáncer en México. O sea, así es. es un Así poco es, lo y mismo. tiene mucha más relación. Por ejemplo, el cáncer de mama tiene mucha más relación
con el sobrepeso y la obesidad. Sabemos que las reservas de grasa se esterifican y forman precursores de hormonas femeninas. Y entonces, al tener mayor producción de hormonas femeninas, el riesgo es más elevado y por ende la prevalencia también puede ser mayor. Si bien no todos están así tan relacionados como es el cáncer de mama, porque es un tumor hormonodependiente, sí, la alimentación está afectando al ser humano en todas las vertientes. Y estamos presentando una infinidad de patologías de todo tipo que el sector salud ya no puede sostener. En la actualidad ya no puede sostener, por eso están haciendo tantas modificaciones así hay gente que puede o no recibir atención gratuita, ¿no? Que tú tengas en tu trabajo la posibilidad de ser afiliado al ISSSTE o al seguro, ¿no? Como parte de poder trabajar en una dependencia determinada, ¿no? Entonces sí es como muy complejo, ¿no? La gente se está enfermando mucho más que antes, pero tiene mucho que ver con el estilo de vida, precisamente, ¿no? Y aquí, como siempre, y de verdad que parece comercial, ¿no? De consumo de frutas y verduras, pero aquí otra vez entra la importancia de la prevención. O Así sea, es. definitivamente, por más que nos cueste creerlo, porque hay gente que todavía no lo cree y que dice, pues es que si yo ya estoy destinado, ¿no? A presentar cáncer o algo, pues haga lo que haga. Y no es cierto. Sí Así es. podemos tener prácticas que nos ayuden a prevenir el cáncer y otras enfermedades más, pero hablando específicamente de cáncer, sí hay recomendaciones que están además científicamente validadas, probadas Así con es. evidencia, que te dicen que si haces eso, es más probable que retrases o que evites la aparición, ¿no? Tal es el caso del consumo de alimentos ultraprocesados, la exposición muy larga al sol, ¿no? El tabaco, ¿no? El cigarro. Vaya, ya hay definitivamente acciones o actividades que sí están ya muy bien identificadas, que en la medida que las evitemos, pues también podremos evitar, ¿no? Entonces, Así es, y bueno, qué mejor hacer ejercicio en esos paisajes tan bellos que tienen ustedes, ¿no? así es, ¿no? Digo, hay que aprovechar, En ¿no? la playa, ¿no? Hacer Sí, ejercicio. en Progreso y en el Malecón y bueno, aquí en la ciudad, bueno, aquí gracias a Dios en la ciudad de Mérida, pues tenemos lugares maravillosos también para hacer actividad física y precisamente estamos pasando por un proceso de transformación aquí de nuestra ciudad con la ampliación y la construcción de ciclovías que pues y digo, es evidente que hay quienes no estamos acostumbrados y que a lo mejor vamos a encontrar resistencia por parte de la gente que, bueno, finalmente piensa que las calles son únicamente para las personas que tienen un vehículo automotor, pero pues definitivamente cuando las ciudades se van transformando en este sentido, ¿no? Para poder tener transporte activo, para usar la bicicleta, para poder caminar, eso tiene un impacto en muchísimas cosas, ¿no? El medio ambiente, por supuesto, pero en la salud, ¿no? El transporte activo es muy importante. Y hay personas que forzosamente usan transporte activo porque no tienen un vehículo, porque no quieren utilizar transporte público y pues hay que darles la seguridad, ¿no? De que cuando se transporten pues no sufran ningún accidente. Así que pues por supuesto que aquí en Mérida pues estamos tratando también, ¿no? Como gobierno del estado también pues de poder hacer lo mejor que se puede con lo que tenemos como estado, Así ¿no? es. Pues yo con esto quisiera pues ya finalmente cerrar el webinar. Yo quiero agradecerle muchísimo a la maestra Lupita Serna esta participación. La realidad es que pues por supuesto las puertas de la Secretaría de Salud de Yucatán estarán abiertas eternamente para la maestra Lupita. Ojalá que pueda volver a compartirnos algún webinar por ahí de medio año. Le voy a volver a molestar para que nos traiga otro tema porque creo que es muy importante dar los foros, dar los espacios, que los profesionales
profesionales de la salud y el público general, pues de alguna manera puedan escuchar, ¿no? A través de la tecnología y si tienes el acceso a estos medios, pues que de alguna manera podamos actualizarnos, ¿no? Y poder ayudarnos entre todos. Así que pues está usted cordialmente invitada. Ojalá cuando se pueda venir a Mérida, ¿verdad? Por supuesto, pero pues mientras tanto seguiremos de esta manera. Así que la verdad es que yo le agradezco mucho y le quiero entregar este reconocimiento que pues por el momento es digital, buscaremos la forma de hacérselo llegar también físico y pues en nombre de la Secretaría de Salud de Yucatán le agradezco muchísimo a la maestra Lupita Serna que pues nos haya dado este webinar. Así que pues yo nada más le pediría que nos dé un mensaje final, maestra Lupita, para que podamos concluir el webinar. Pues yo creo que somos profesionales de la salud y nuestro deber es estar constantemente actualizados y creer que realmente el valor que nosotros tenemos, digo, ahora lo vemos en la pandemia, ¿no? La gente está muriendo porque tienen comorbilidades que los hacen mucho más lábiles a fallecer, ¿no? Y entonces a mí me toca estar en el campo de la oncología, pero bueno, ver también algunas otras comorbilidades, no solamente el cáncer, sino el hecho de que nosotros podemos realmente incidir, que podamos generar estos espacios reales en todos lados, en donde el nutriólogo, el especialista en el área de nutrición, tenga esos espacios y tenga esos foros en donde, y sobre todo los espacios para trabajar, ¿no? Lamentablemente en sector salud no hay tantas plazas en donde podamos estar todos nosotros y ahora entendemos que el papel que nosotros hacemos y que desempeñamos es realmente importante, ¿no? Sí, así es. Y no sabemos las cifras reales de mortalidad a partir del COVID. Sabemos que son alrededor de 3 veces más las cifras que se llegan a presentar. Entonces, en realidad, pues no somos, no todos los datos se registran, pues por muchas razones. A veces no tenemos la tecnología, etcétera, etcétera, y probablemente sean 3 veces más la mortalidad que hay a partir de una enfermedad que está asociada a comorbilidades, ¿no? Que nosotros podemos tratar. No necesitan generar más profesionales, necesitamos ubicar a los profesionales de salud relacionados a la nutrición en estos espacios para poder atacar toda esta problemática. Y entonces, siéntanse lo importante que realmente somos y bueno, tratemos de buscar que el nutriólogo tenga más espacios para poder elaborar y con un salario además que sea correspondiente a la cantidad o al profesionalismo de cada uno de nosotros. Así es, desempeñemos nuestra profesión con mucho orgullo, con mucha ética y busquemos los espacios y protejamos los espacios también que ya existen, ¿no? Así Haciendo, es. pues nuestro trabajo como nos han enseñado a hacerlo, que es hacerlo bien y pues de esta manera iremos posicionando y pues para los nutriólogos que vienen, pues de alguna manera ayudarlos también y garantizar que tengan espacios donde desempeñarse porque pues me queda claro que hoy se demuestra más que nunca pues la importancia de los espacios para los profesionales de la nutrición en todos los ámbitos comunitarios, salud pública, clínicos, servicios de alimentos, en todos lados tenemos un lugar que desempeñar y pues definitivamente eso es parte de lo que gente como usted, pues de alguna manera logra abrir también esos espacios y hacer notar la importancia del nutriólogo. Así que pues también como nutrióloga es de reconocerse también y por supuesto es de agradecerse, ¿no? Que usted de alguna manera también sea pues finalmente promotora, ¿no? Con nuestro trabajo nos volvemos a veces también promotores de nuestras profesiones. Así que pues así es. Felicidades también, maestra Lupita, y pues muchísimas gracias. Y pues nos vemos la próxima semana, quienes nos están viendo en Facebook. La próxima semana tendremos un webinar precioso que será también el día 11 de marzo. Precisamente vamos a hablar de dietas tradicionales y su relación con el tratamiento para la obesidad. Así que para esa persona por ahí que nos preguntó si la gastronomía yucateca tenía algo que ver con el cáncer, pues
te invito y a todos les invito a que el próximo jueves podamos conectarnos también en este webinar. Precisamente tendremos un experto también para el maestro Rafael Almendra, que es maravilloso para hablar de dietas tradicionales, y pues él nos traerá este panorama completo de qué papel juegan las dietas tradicionales con el tratamiento de la obesidad. Así que espero que nos puedan acompañar. Así que pues yo me despido. Muchísimas gracias en nombre de la Secretaría de Salud de Yucatán a todos los que estuvieron con nosotros. Si alguien quiere la grabación del webinar, ahí dejé la dirección de correo electrónico, dirección de nutrición @ssy.gov.mx, y con mucho gusto les hacemos llegar la grabación de este webinar para que puedan verlo y reverlo y estudiarlo y compartirlo. Así que pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, licenciada Iliana. Gracias a mi equipo, Marta. Muchísimas gracias. Gracias. Y que tengan un excelente fin de semana a todos. Gracias.